¿Cuántos hemos logrado entender y cuántos conocemos Génesis 3? ¿De qué habla Génesis 3, iglesia? ¿De qué habla? De la caída del hombre, de la desobediencia del hombre. Ese es un texto de los más conocidos. Es como lo que nos narran de primero, cuando nos quieren redarguir y que nos quieren decir, vea, es que Adán pecó, ¿verdad? Pero el principio de la rebelión, hermanos, es dudar de Dios. El principio de toda rebelión es dudar de Dios. Usted podría decirme en esta mañana, no, pastor, yo no dudo de Dios. Y yo tendría que decirle, mejor fijémonos hacia adentro. Mejor entendamos cuál es la conducta y el patrón de Dios. Fijémonos si nosotros no estamos dudando de Dios en alguna de las áreas de nuestra vida. La rebelión contra el Creador es dudar de Él. Hermanos, nosotros naturalmente podríamos sentar precedentes y decir, no, yo no dudo de Dios. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿quién duda de Dios aquí? Ay, Santo Jesús, no me asusten. ¿Quién duda de Dios? Nadie. Nadie duda de Dios. Nadie duda de Dios hasta que las cosas no le salgan como usted creyó y yo también. Nadie duda de Dios cuando el asunto no llegó y apretó. Nadie duda de Dios cuando nosotros venimos a las circunstancias, cuando empezamos a creer en Dios. Cuando usted tiene paz y remanso en medio de su vida, en medio de su matrimonio, en medio de las finanzas, usted está en paz con Dios. Y en paz con el polaco. Y en paz con todo el mundo. Pero cuando el asunto falta, cuando el tema viene, cuando mi circunstancia familiar empezó a tratar de socavar, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me diste esta mujer? Señor, ¿por qué a mí otra vez? Yo no entiendo por qué solo yo. Es porque se me viene una, otra y se me vinieron todas. ¿Saben qué es eso? ¿Sí? Esa es parte de la duda. Este tema debe haberse llamado duda razonable. Pero la duda viene, hermanos, porque hay un punto que es fundamental, es vital, hermanos, en esto. Y la duda viene cuando la tentación tomó lugar en Génesis capítulo 3, verso del 1 al 6, que vamos a estar en todo Génesis hoy, Génesis capítulo 3. Y vemos ahí, hermanos, algo. El poder, ¿dónde está? El poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. Le han preguntado, hermano, ¿cómo está? Sí, hermano, ¿cómo está usted? ¡Oh, bien, hermano! Mira qué bendición, de verdad, hermano. ¿Sí? El poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. ¿Por qué nosotros escondemos la verdad? Hay una verdad que se esconde porque nosotros no queremos exponernos tanto. Son realidades sociales, son realidades psicológicas, porque normalmente la gente no le presta a usted atención y normalmente la gente no le presta a usted atención porque la gente está preparando una respuesta cuando usted le está diciendo algo. Yo lo he probado. A mí me han preguntado, ¿cómo está? Y yo les he dicho, mal, ¿y usted? Y la gente sigue, vieras qué bien, qué bendición, viera qué bendecido que estoy. Porque nosotros no prestamos la atención a veces a lo que se nos dice, sino a lo que tenemos que responder. ¿Por qué el poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad? Hermanos, porque nosotros tenemos capacidades dadas por Dios para tener y levantar autodefensas. Nosotros no queremos exponernos a Dios y por lo tanto menos a una sociedad y menos a una comunidad de fe. De ahí es donde los inconversos que no tienen razón nos dicen que somos hipócritas, porque al final ellos conocen una parte de nuestra vida en nuestro vecindario y a veces no les calza con lo que nosotros proclamamos como hijos de Dios. ¿Por qué pasa esto? Esto fue lo que aconteció en el jardín del Edén. Esto fue lo que pasó, hermanos, aunque usted no lo crea.
En el libro de Génesis y en la tentación, nosotros vemos 4 aspectos vitales que se dan y se desarrollan en medio de este momento. Había un tentador, había un blanco, había una táctica y había una tragedia. Todo esto estaba encerrado ahí. Hermanos, pero cuando uno estudia esto, uno dice: Señor, ¿pero qué es esto? Pareciera que el tiempo se detuvo. Pareciera que la tentación sigue siendo la misma. Pareciera que las cosas siguen siendo igual. Pareciera que esto no ha cambiado. Pareciera que el tentador sigue tentando. Pareciera, hermanos, que el blanco sigue siendo el mismo. Pareciera que la táctica sigue siendo la misma. Pareciera que la tragedia sigue siendo la misma. El poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. ¿Por qué escondes tu verdad? ¿Por qué somos capaces de esconder la verdad? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto, hermanos, muchas de las cosas en las realidades que tenemos que vivir? La gente empieza a decir: dígame la verdad. Y yo he ido aprendiendo en los años, que ya son más que los que usted tiene, que es mentira. La gente no quiere la verdad. La gente no la quiere. La gente quiere escuchar algo de lo que quiere escuchar. Cuando le dices la verdad, se te molestan, se te enojan, se te resienten, se te apartan, se te la cobran. Te borran del Facebook, te borran del WhatsApp. Hablaba este hombre, este embajador, decía: ustedes tienen WhatsApp. WhatsApp nació en Israel. Ustedes tienen ese otro que nos lleva, el Waze, nació en Israel. Y él dice: el 90% de la tecnología en el mundo pasa por Israel. Por eso Israel es un milagro. 2 chicos fueron los que inventaron la comunicación entre ellos a nivel de celulares. Muchachos sin estudio. La capacidad, hermanos, pero él sigue diciendo y seguía diciendo: es porque el gobierno de Dios está sobre nosotros. Y cuando el gobierno de Dios llegue a nosotros, sobre nosotros, las cosas van a ser diferentes. Las cosas van a ser distintas. La verdad. ¿Cuántos amamos a Jesús? ¿Cuánto lo amamos? Somos capaces de amar a Jesús, pero tener rencillas por días, por semanas, por meses con alguien, pero amamos a Jesús. El poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. Y posiblemente usted me podría decir: bueno, el factor psicológico, el factor sociológico, usted me podría decir: es el factor de vida, es el tema de las culturas, es el tema de las personalidades. Es que así soy yo, así funciono yo. Quiere decir que usted no se enoja, pastor. Quiere decir que a usted no le duele. Quiere decir que usted no se insulta. Quiere decir que usted sí recibe toda la verdad. ¡No! A mí más que a todos ustedes me cuesta más. Pero estoy descubriendo y me estoy descubriendo en medio de todo esto. Por eso estoy diciendo: la responsabilidad no es de todos, es de uno, es suya. Cuando nosotros decimos la responsabilidad de todos, por eso estamos como estamos. Porque tampoco está bien señalar a una cosa que no es la raíz de donde viene mi problema. Y aquí es donde entramos nosotros en detalle. El tentador. Hermanos, nosotros creemos, ateniéndonos al espíritu del contexto, que el pecado original fue fundamentalmente de orgullo, de desobediencia y su insubordinación a Dios. Se trata pues de un pecado de índole espiritual. El pecado no fue de índole sexual, fue de índole espiritual, y sigue siendo el problema que usted y yo tenemos. Es un asunto espiritual. Usted y yo, estoy hablando a los hijos de Dios, estoy hablando a los redimidos del Cordero, les estoy hablando a los santos de Dios, les estoy hablando a los apartados de Dios, estoy hablándole a los que están bajo el gobierno de Dios, los que viven en la inteligencia espiritual. El fruto del pecado es amargo, desaparece la familiaridad con Dios, y al punto viene la sentencia condenatoria contra los 3 protagonistas del drama: la serpiente, la mujer y el hombre. Hermanos, conforme a la naturaleza de cada uno de ellos. Para la serpiente no hubo esperanza de rehabilitación, ni siquiera Dios le permite la disculpa a la serpiente. Y aquí hay que llamar la atención entonces al punto del tentador.
el tentador. Cuando vemos al tentador, estamos diciendo que Dios no es el autor del pecado, ni Él tienta a las personas a pecar. Esta es la obra del diablo, según Santiago 1:13. Dios no tienta a nadie. El tentador viene a tentar. Y nosotros necesitamos lograr verlo y percibirlo de esta manera. Capítulo 3 de Génesis en el verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Hermanos, ahí tenemos al tentador. Y cuando hablamos del tentador, no podemos dejar por fuera que la tentación en el jardín del Edén, Satanás quiso interponerse entre el alma del ser humano y de Dios. Ese ha sido el propósito y seguirá siendo. Satanás quiere y seguirá haciéndolo, interponerse entre el alma del ser humano y de Dios. En otras palabras, quiso apartar al hombre de Dios para ganarle para sí mismo, para convertirse en su Dios. Hermanos, el hombre de aquellos días no fue tentado a robar, ni a mentir, ni a codiciar. El hombre de aquellos días no fue tentado en ninguna de esas áreas. Fue tentado sencillamente a dudar de Dios. Hermanos, y cuando yo me pongo en ese contexto de capítulo 3 y me traigo y me lo aplico a mi tiempo, y yo digo: Señor, ¿dónde hay diferencia en esto? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el asunto en lo que yo veo que la tentación sencillamente sigue siendo la misma? Es dudar de Dios. Cuando mis problemas vienen, cuando mis circunstancias se asoman, dudo de Dios. La tentación sigue. El punto está ahí. Nosotros tenemos que empezar a discernirlo. ¿Por qué las características particulares del Hijo de Dios no trascienden? ¿Por qué cuando estamos mal buscamos y cuando estamos bien ya no buscamos? ¿Por qué nos angustiamos y desesperados buscamos a Dios de rodillas con lágrimas en medio de la circunstancia? ¿Y por qué cuando la cosa no está tan mal nosotros no buscamos? Es porque ahí está ese punto particular, amados hermanos. La duda de Dios es la duda que me lleva a colocarme en una posición de búsqueda de Dios. ¿Por qué dudamos de Dios? Si Dios no ha dudado de nosotros. Dios no ha dudado de nosotros. Nos dio al Hijo, nos dio la palabra, nos dio la obra, nos dio el Espíritu Santo, nos dio la fe. No ha dudado en que nosotros podemos ser vientres espirituales. No ha dudado que nosotros seamos vasijas espirituales, amados. Él no ha dudado. Ante tu infidelidad y la mía, Él permanece fiel porque Él no ha dudado. Pero nosotros, hermanos, exponernos de esta manera a la palabra tiene que ver con que nosotros saquemos adelante la tarea y entender que el tentador viene a tentar y que lo va a seguir haciendo porque es su trabajo y es su función. Pero nosotros tenemos que colocarnos entonces en la parte que a nosotros nos corresponde. Otro punto es el blanco. ¿Quién era el blanco? Bueno, Satanás apuntó a la mente de Eva. Segunda de Corintios capítulo 11, verso del 1 al 3. A mí me gustaría que usted y yo corriéramos ahí, a ese texto. Segunda de Corintios capítulo 11. Esa es la voz del apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo quien viene a nosotros a decirnos algunas cosas que son importantes y vitales. ¿Estamos ahí? Díganme amén, hermanos. Estamos aquí. Estamos aprendiendo, espero y confiando que el Espíritu Santo nos enseñe. Es el único que nos puede enseñar toda la verdad y llevarnos a la capacidad del pensamiento oportuno para sacar de nosotros, porque Dios nos ama, Dios nos anhela, su Espíritu Santo nos anhela celosamente y nos quiere en un punto para estar atentos y presentar defensa en mansedumbre del Evangelio de Dios. Amén. En 2 de Corintios 11, el apóstol le dice así: ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, toleradme. Yo, cómo me encantaría hacer de estas palabras del apóstol Pablo mías hoy. Y decirles a ustedes, hermanos, tolérenme en un poco de locura. Porque me siento así, hoy me siento así.
Tal vez estoy siendo impactado por algo, hermanos, por algo que no había visto. Y que siento una responsabilidad cada vez mayor conmigo, con mi Dios y con lo que Dios me ha puesto a servir. Y entonces estoy asombrado. Sí, toleradme, dice el apóstol Pablo. 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad de Cristo. Hermanos, oiga este mensaje, oiga esta períprole aquí, oigan esto, hermanos, estos textos a nosotros nos habla, y el apóstol Pablo dice, es que yo los celo con celo de Dios, porque él dice, yo los he desposado con uno solo, y este es Cristo. Pero él dice, yo temo que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ustedes saben que la astucia y la inteligencia son dos cosas totalmente separadas. Astucia es la capacidad que usted tiene para saber qué es la verdad, ocultarla y decir lo que usted quiere que la otra persona escuche. Ay, qué bueno, vale que quedó grabado porque no me acuerdo, no podría volverlo a decir. Pero hay gente astuta. La astucia es algo animal, carnal, diabólico. La gente astuta puede manejar patrones conductuales. Es lo más cercano a los psicópatas. Enredan, funcionan, manipulan. Hay gente astuta, hay madres astutas, padres astutos, esposos astutas, esposas astutas, hijos astutos. Cuidado, cuidado. La astucia no es inteligencia. La astucia es solamente una forma en la que efectivamente estudio aquellas cosas para favor mío. Quiero favorecerme yo. Cuidado, hermanos, en que nosotros usemos la astucia. El apóstol Pablo está ocupadísimo, preocupadísimo, diciendo, yo temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes, vuestros sentidos sean engañados. Yo no sé si usted está viviendo y qué está viviendo en su vida. El tema es que Satanás sí logró engañar a Eva. Satanás mostró que él sabe cómo engañar. ¿Saben por qué la mente es engañada? Hermanos, ¿saben por qué la mente es engañada? Porque básicamente nosotros, que somos los únicos responsables de crear pensamientos, dejamos que esos pensamientos empiecen a elaborar cosas. A usted no le hace falta que alguien te haga daño. Piénselo y lo recibes. Piense algo mal de alguien y usted tendrá un problema con esa persona. Así es como funcionamos. Eva fue engañada. Vean, hermanos, en la parte en donde el tentador vino y la táctica que usa. Mientras que la mente se aferre a la verdad de Dios, Satanás no puede ganar. Pero una vez que la mente duda de la palabra de Dios, hay campo para que se introduzcan las mentiras del diablo. Hermanos, mientras la mente se aferre a esa verdad, Satanás no va a poder ganar. Por eso, hermanos, el tema en la frase que escribí al principio, el poder de lo falso, está en la habilidad de esconder la verdad. ¿Cuál es la verdad que se esconde? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué somos como somos? Piensen en eso un momento. Piensen en el factor suyo, en su estructura psicológica. Piense, ¿por qué usted es así? Usted si quiere echarle la culpa a quien sea, es mi personalidad. Dios me hizo así. Yo soy así. Estas son mis manos y esta es mi nariz. Yo soy yo, ¿es verdad? Pero ¿quién estructura tu mente? ¿Quién estructura tus pensamientos? ¿Quién estructura? ¿Quién es la que hace? ¿Quién es el que hace que las cosas funcionen? Y usted les empieza a encontrar, hermanos, fundamentos. No es que véala, obsérvela para que vea.
Es que véala cómo habla. Hoy la gente define en estructuras a la gente. Vea cómo camina. Es más, póngalo a escribir. Y si escribe doblado es porque tiene, esas son las estructuras psicológicas. Esas son estructuras que nosotros hemos favorecido en nuestros pensamientos. Pero ¿por qué a nadie o a muy pocos se nos ocurre decir, bueno, pero ¿qué dice la Biblia de mí? Esa sería mi estructura. Porque la tentación y el pecado entró en el mundo espiritual. No entró dentro de la parte natural. Espiritualmente, Adán y Eva eran completos, perfectos. Pero la parte espiritual viene. Hermanos, en el versículo que nosotros estamos viendo aquí, la serpiente, que surge inmediatamente las preguntas más razonables. ¿De dónde vino? ¿Verdad? ¿Cómo se introdujo en el jardín del Edén la serpiente? Es decir, ¿cómo era que caminaba? Por lo que dice la palabra de Dios, hermanos, la serpiente no era una criatura que se arrastraba. En realidad no se nos dice cómo llegó, simplemente se nos informa que se encontraba allí. Y el relato bíblico deja algunos o muchos detalles fuera. La serpiente fue una criatura que podía ser utilizada por Satanás. Él la usó y este es el método que él emplea en la actualidad. El apóstol Pablo, hablando de los falsos apóstoles, de los siervos fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, escribió en la carta a los Corintios y dijo: no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, hay gente que se cree sus propias mentiras y te quiere mentir y te quiere engañar. Hay personas, hermanos, fraudulentas. Porque el fraude viene, hermanos, en la capacidad otra vez de elaborar pensamientos. Resulta que yo amo a mi esposa. La señora ya no me lo cree. Ok. Pero ¿cuáles son mis conductas? ¿Cuáles son mis conductas con respecto a ella? Que digo que amo. Mi conducta es lo que realmente va a hacer que la cosa, no es solo, voy a tomarla en cuenta en todo, mi amor, para que vea cómo yo la amo. Eso no dice mucho, eso dice algo, sí, tomémoslo en cuenta, que somos una relación y hay que llegar a acuerdos, y más si es para pagar, y como ella gana más, entonces me sirve. Eso es bueno, pero eso no es, eso es nada, eso es yo la amo cuando nadie está viendo lo que yo hago. Ese es el amor puro. ¿Qué hago en mi intimidad? ¿Qué hago cuando nadie me ve? Eso es cuando la amo. Esa es mi mejor demostración de amor. Ahí es donde venimos con fallos. Ahí es donde venimos en situaciones. Yo recuerdo un hombre que lo tenían como un poco a dieta y él siempre decía: yo amo a esta mujer. Hermano, y cuando él andaba conmigo, a la primera se escapaba para ir a comprarse una empanada. Y a mí siempre me llamó la atención. Y siempre decía: voy a ir a comprarme esa empanada porque ahora ando con usted. Y yo decía: ¿y el amor? Y salía en carrera y se escondía y se metía a la Pops. Hermano, usted dice: ¿a quién le hace daño? Ese es amor. Sí, yo puedo decirle: yo tomemos acuerdos y el acuerdo es este, pero el amor genuino es cuando usted nadie lo ve, lo que usted está haciendo. Por eso la tentación toma lugar, por eso la serpiente, por eso el ángel de luz, Satanás, sabe cómo vestirse, él sabe cómo hacerlo, él sabe cómo lograr impactar tu corazón y tu vida. Él sabe, él lo sigue haciendo. Y si usted le abre la oportunidad, hermanos, usted seguirá por ese lugar. El hombre no tenía ninguna necesidad de comer de aquel árbol en particular. Es decir, por consiguiente, el ser humano apareció en la escena como una criatura responsable con la posibilidad de elegir. Dios le dio la posibilidad de elegir. ¿Qué le dijo Dios al principio? Bueno, de todo el árbol que está en el campo, ahí en el huerto puede comer, de este no. La posibilidad de elegir es una posibilidad que está ahí, que usted y yo la tenemos. Por eso estamos tal vez compartiendo esta palabra.
Usted tiene la posibilidad de escoger. Si a usted le gusta leer, le hace un editorial que salió hoy sobre el libre albedrío. Salió en La Nación. ¿Hay alguna posición? Yo contrarreo en eso. Yo soy muy extraño, pero sí, yo hay algunas cosas que yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento, pero porque el libre albedrío es lo que usted tiene, porque usted está redimido de la sangre del Cordero. El mundo no tiene libre albedrío. El mundo es esclavo de su pecado. Y si usted y yo practicamos algún pecado, esclavos del pecado somos. El libre albedrío implica que yo puedo pararme delante de Dios y escoger por Cristo. Eso es libre albedrío. ¿Quién lo puede hacer? Solo el que está en Cristo. Amén. Por eso nosotros somos un pueblo diferente, somos un pueblo inteligente, somos un pueblo lleno de sabiduría, somos un pueblo sabio, somos un milagro de Dios, somos sabios. La sabiduría de Dios entró en nosotros, Cristo en nosotros, la sabiduría y el poder de Dios. Usted puede humildemente fachentear con eso, hermano. Humildemente fachentear con eso. Hay sabiduría. No es como el mundo hoy nos quiere poner y señalar, pero no importa. Les vamos a mostrar que sí se puede hacer cosas diferentes. Que nosotros los hijos de Dios somos gente inteligente, capaces, y que cuando Dios gobierna sobre nuestras vidas tenemos capacidad de gobernar sobre cualquier área. Nos puso a gobernar sobre las bestias del campo, sobre los animales, nos puso a gobernar sobre todas las cosas de la tierra, porque Dios no se equivoca, y si Dios ha dicho que usted puede gobernar, usted puede gobernar. Podemos gobernar nuestra vida, podemos gobernar nuestra familia, podemos gobernar nuestras emociones. Sentimientos y emociones se nos dieron no para que nos gobiernen, sino para que nosotros las gobernemos. Nosotros necesitamos empezar a gobernar las cosas que de Dios proceden. Sentimientos y emociones no pueden gobernarnos. Yo no creo, hermanos, a no ser un asunto químico, biológico, en estados en que muchas veces son cautivados las mentes de los creyentes, porque sentimientos y emociones se nos dieron para que nosotros las manejemos, porque Dios nos dio la posibilidad de escoger. Hermanos, cuando hablamos de la tragedia, Eva no debió haberle dado lugar al diablo. Debió haberse aferrado a la palabra de Dios y resistido al diablo. Amén. Sin embargo, ahí no acaba la historia. Y cuando nosotros vemos en la parte de la tentación, Satanás lo que hace es atacar, hermanos, directamente. Yo sé que tal vez usted lo sabe, pero es necesario que lo sepamos de nuevo. Satanás ataca la mente de Eva y utilizó un motivo sincero. El mejor motivo que él usó es, dice, no es que ustedes, claro, pueden llegar a ser como Dios. Es un motivo, hermanos, al que nosotros anhelamos hoy. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la perfección del varón, siendo Cristo en nosotros esa esperanza de gloria. Esto no estaba mal. Hermanos, Satanás atacó la mente de Eva y utilizó ese motivo sincero, llegar a ser como Dios. Hermanos, Satanás usa un método sutil, siembra la duda. La tentación radica en dudar de Dios. Él siembra la duda, siempre la va a sembrar, porque nosotros en los patrones conductuales, en el ejercicio de la vida, nosotros nos aferramos a muchas cosas que sabemos que no vamos a poder resolverlas. Una cosa es que usted no quiera morirse, yo tampoco, y otra es que usted no acepte que usted se va a morir. ¿Cuántas cosas gana el enemigo por ahí? Hermano, ¿cuántas cosas gana el enemigo cuando hablamos de la perfección de los seres humanos y del hombre y de la mujer? ¿Cuántas cosas perdemos? Porque nosotros creemos y queremos que las cosas, que las personas sean distintas, no entendiendo que el que tiene que ser distinto es usted, que cuando usted cambia, todo cambia. Pero nosotros anhelamos el cambio. Yo quiero que ellos sean distintos, yo quiero que estos muchachos sean diferentes, yo quiero que esa mujer sea diferente. Y nos metemos en filosofías y en huecas sutilezas, y por eso entonces la tentación toma lugar. Porque entonces encuentro motivos. Sí, es que ves, hermana, es que es muy difícil, es que vea lo otro.
Es que vea que, pues no, es que pues, ¿cómo nos va a decepcionar uno? La decepción está a la puerta. Porque yo quiero que la gente cambie y yo no quiero cambiar. Yo quiero que todo el mundo cambie. Yo quiero que todo el mundo sea distinto para poder vivir una vida diferente. Yo quiero que mi esposa cambie porque ya me tiene harto de la situación. Yo no quiero que cambie para el favor a ella, para que ella se sienta estimulada, que se sienta mejor. Y ahí es donde nosotros tenemos la sutileza, el método sutil. Y él siembra la duda. Entonces dice, ¿cuánto has orado? ¿Cuánto has orado por esa situación? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has orado por eso? Como si la oración fuera mágica. Oro y ¡pim! No, hermano. Lo que es poderoso es Cristo y este crucificado. Lo que es poderosa es la obra de Cristo. Lo que es poderosa es las promesas de Dios. Y la oración, nuestro gran recurso para llegar a Dios con toda ruego, súplica y acciones de gracias. El ejercicio espiritual. Pero no es el ejercicio espiritual por el ejercicio espiritual. Es el ejercicio espiritual para la gloria y la honra del Señor. Porque yo no puedo orar, porque yo no oro y decir, Señor, mejor llévame. Porque aquí estoy estorbando a esta gente, yo soy un caos, mejor. No ora uno así, ¿verdad? No más que se lleve al otro, Señor. Señor, llévatelo o te lo mando. No, yo sé que aquí ustedes no oran así. Por el pastor sí. Señor, ¿no lo cambias o te lo llevo? Yo aquí considero, por eso oro por los líderes, que ellos sufren conmigo porque yo necesito siempre hacer cambios y son lentos. Inocente, justo. Creado inocente, pero no justo. El hombre fue creado en inocencia, pero no fue creado justo. Ahora, nosotros tenemos que saber qué es la justicia. Realmente qué es la justicia? ¿Qué es lo que la justicia tiene que traerme a mí? Porque cuando hablamos nosotros, hermanos, de la tentación, volvemos a los capítulo 1 y 2 del libro de Génesis y vemos que el hombre fue creado inocente, pero no justo. ¿O usted creía que el hombre era inocente y justo? Levante la mano si alguien piensa, porque puede usted pensar así, y entonces esto podría yo explicarlo de otra manera. Pero ¿cuántos creen que el hombre era inocente y justo cuando fue creado? Ok, entonces está bien mi tesis. ¿Qué es la justicia? Bueno, hermanos, la justicia es la conservación de la inocencia ante la presencia de la tentación. Eso es justicia. Es decir, que la justicia es esa conservación de la inocencia ante la presencia de la tentación. En efecto, la tentación producirá una de dos consecuencias: o te desarrolla o te destruye. La tentación va a estar ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre no fue creado en justicia. Entonces hay cosas que a nosotros no nos parecen. El carácter debía desarrollarse y solo puede hacerlo ante la tentación. El hombre fue creado como un ser responsable. Cuando Dios pone el árbol del bien y del mal es porque el hombre es responsable. Usted y yo somos responsables. Este no es un asunto de todos, es un asunto suyo, es un asunto mío. Bueno, porque yo sé que uno muy románticamente dice, bueno, es que eso es cuando todo, es que es un asunto de todos. Entonces nosotros decimos, es que la iglesia es de todos. Suena bonito, hermano. Es más, suena hasta de aplauso. Pero las responsabilidades generadas en medio de la comunidad de fe no es de todos. Perdón, no es de todos. No todos fueron llamados a liderar. Todos fuimos llamados a ser hijos. Todos fuimos llamados a ser santos. Pero los dones espirituales siguen latentes al día de hoy, irrevocables al día de hoy. Y no todo mundo tendrá la carga. No todo mundo, yo lo he visto. Yo lo he visto. ¿A cuánto nos estorba ver basura en el pasillo? Algunos, pero no a todos. Pero yo conozco gente aquí que es una cosa. No está mi hermanita hoy para hablar de ella. No está.
No, sí, pero a mí me consta que sí lo limpiaron. Pero hay gente que se dedica a eso. Hay una responsabilidad inerte. Y en esto y en un montón de cosas. En el dar, en el estar, en el liderar, en el hacerme cargo de cosas. Hermano, cuando esto nace del corazón, hablaba ayer este hombre, eso es lo que impulsa. Dios en medio de su pueblo hace que las cosas surjan de adentro hacia afuera. No opero sobre cambios. Es que si yo tengo, es que yo no tengo que ser algo para hacer lo que tengo que hacer. Yo soy hijo de Dios y cuando yo hago algo dentro de la parte del liderazgo del llamado de Dios es porque yo estoy entendiendo que hay una parte de la justicia que a mí me está asistiendo, que conservo la inocencia ante la presencia de la tentación. Porque qué tentación es, hermanos, cuando usted le dice, no hombre, ¿por qué hace eso? ¿Acaso a usted le toca? ¿Nunca lo han tentado por ahí? En los trabajos, no, es que eso a usted no le toca. ¿Por qué lo hace? Y usted dice, sí, es un acto de amor, es un acto de desprendimiento de mi corazón y lo quiero hacer. Que no me toca, ¿cómo que qué importa que me? Porque hoy estamos más acostumbrados a vivir sobre un factor en el que es lo que a usted le toca y lo que a mí me toca. Pero es verdad que a usted le toca algo, hay que hacerlo de la manera excelente. ¿Por qué? ¿Y por qué les hablo de eso? Porque el carácter debe desarrollarse y solo puede hacerlo ante la tentación. El hombre creado es un ser responsable, hermano. La tentación va a estar. ¿En qué está siendo tentado usted en esta mañana? ¿En qué está siendo usted tentado en su vida cristiana? Porque no hay cambios muchas veces en nuestras vidas ante las situaciones que nosotros vivimos. ¿Por qué se sigue repitiendo? ¿Por qué yo no le estoy creyendo a Dios? Usted sabe qué es lo que tiene que hacer y usted no lo hace. Usted sabe lo que tiene que hacer y yo no lo hago. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Ya no le ponga desobediencia, porque desobediencia de todas formas está incluida en todo el paquete de nuestro diario vivir. No, hermanos, usted está resistiendo a la palabra, usted está resistiendo a Dios. Usted lo que realmente está haciendo es rebelarse contra Dios. Hay una rebeldía innata. Noten esto, hermanos. El texto en el verso 7, vamos al verso 7 ahí, hermanos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces concibieron hojas de higuera que hicieron y se hicieron delantales. Hermanos, el texto hace intervenir algunas cosas. Los ojos abiertos, conocieron que estaban desnudos, consiguieron hojas de higuera. Pero aquí la escritura deja abierta la vanidad, el orgullo intelectual, otro rasgo magistral de la observación psicológica que retrata la profundidad del ser humano. Es decir, hermanos, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y cuando habla de la pasión de los ojos, de la pasión de la carne, equivale al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando está hablando de la pasión de los ojos, se corresponde al árbol que era agradable a los ojos. Y cuando habla de la arrogancia de la vida, equivale a que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Hermanos, nosotros a veces no ponemos guarda a nuestra boca para señalar cosas que no son correspondientes a la piedad. Nosotros anteponemos, hermanos, muchas veces en nuestra vida cristiana estos aspectos, hermanos. Los ojos nos han sido abiertos y entonces usted oye frases como estas: ah, no, es que ya yo no soy ningún tonto. Y es que, mire, yo ya he visto. Así que ha visto. Lo que nosotros vemos hace que nosotros actuemos. Nosotros entonces por lo que vemos actuamos. Ah, usted tiene que tener cuidado con esa hermana. Es que yo le he visto. ¿Qué ha visto? Eso. Y entonces, hermanos, esta conducta es de los ojos abiertos, es de lo que a ellos les pasó. Hermanos, vea lo que les pasa. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces dice que cosieron las hojas de higuera. Y ya vas harto dicho, las hojas de higuera es la religión, es la religiosidad, es lo natural. ¿Por qué tuvieron vergüenza? ¿Por qué tuvieron vergüenza? Hermanos, porque la verdad no practicada
es donde se ensaña el enemigo y te pone en vergüenza. Te evidencia, por eso es que nosotros no decimos la verdad. Muchas veces, de muchas maneras, hermano, de muchas formas. A usted le da vergüenza. Usted no lo dice, pero usted dice, no, mejor no lo digo. ¿Por qué lo voy a decir? ¿Por qué me voy a exponer así? Y socialmente ya tenemos todo un factor estructurado en donde dice, no está bien que usted le ande diciendo a todo el mundo todo. Entonces tenemos las parejas y las personas que se llaman reservadas. Reservadas. Y son reservadas para los aspectos de la vida que les corresponde en favor, en crear cosas a favor. La desnudez que Dios quiere tapar es otra, hermanos. La desnudez que Dios quiere tapar es tan así que Dios viene y hace el primer sacrificio por sangre y le da vestiduras nuevas. El primer sacrificio, el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, dice que trae ropas nuevas y trae algo diferente y les quita las hojas de higuera, les quita la religiosidad, porque ellos no quisieron confrontar con Dios. Yo quiero ir un poco más rápido porque necesito hacerlo. ¿Dónde estás tú? Hermanos, es una pregunta que todavía no se contesta. Los ojos abiertos hablan de la transgresión, la pérdida de la inocencia. Trataron de ocultarse, en vez de confesar se ocultaron. Aquí es donde nosotros tenemos que entender que las cosas a veces en nosotros no han cambiado y que necesitamos la rectificación, que el Espíritu Santo venga y redarguya en nosotros. Nosotros nos escondemos. Nos escondemos. Usted ha tenido una situación con alguien y sencillamente usted dice, no, es que en ese momento no estoy listo para hablar. ¿Qué es eso? En el fondo, ¿qué es eso? Me escondo. Y uno puede decir, sí, en el factor psicológico, sociológico, de personalidad, de sí, es que usted le necesita primero procesar, elaborar, pensar qué fue lo que pasó para poder ir, porque si no le agarro y le digo 4 verdades y entonces es cierto que va a ver quién soy yo. ¿Por qué eso no quiere salir? ¿Por qué no quiere salir eso? Pregúntese, hermano. ¿Por qué eso no quiere salir? Eso no quiere salir porque eso me identifica. Esa es la pura verdad. La verdad es que estoy enojado, la verdad es que estoy molesto, la verdad es que no me gustó, la verdad es que tengo que decírselo. Pero nos ocultamos. Entonces, hermanos, hacemos todo un estratagema. Ahí es donde el enemigo gana en la tentación. La tentación es una presente, acuérdense, dije antes, hermanos, o te hace crecer o te hunde. La tentación no va a ser quitada. El Padre Nuestro dice, líbranos y no nos metas en tentación, porque la expectativa de la tentación está ahí, es latente, tenemos que trabajarla. Hermanos, tenemos que trabajarla de forma adecuada. Vea que en la tentación, la transgresión son pasos ascendentes, no son descendentes hacia el abismo. Esta mujer primero vio una gran cantidad de pecado, viene por los ojos. No miremos aquello que trae consigo el riesgo de estimular la concupiscencia. La mayoría de pecados viene por los ojos. Hermanos, si hay algo fuerte es el aspecto de los ojos, el estar mirando. En la mirada critico, en la mirada señalo, en la mirada me abstengo, en la mirada se meten muchas cosas y elaboro pensamientos que no son los mejores pensamientos muchas veces. Por eso la Escritura nos cambia a nosotros la perspectiva de no mirar con los ojos naturales, sino dice que miremos con nuestros ojos espirituales, que miremos con los ojos del alma, que podamos mirar a las personas. Cuando yo miro a las personas con el ojo del alma, yo los miro conforme Dios los mira. Sí, esa persona tiene defectos, tiene situaciones, tiene circunstancias, pero si yo lo miro a la luz de Dios, puedo entender misericordia, gracia y verdad. Misericordia, gracia y verdad. Entonces le podré hablar la verdad en el amor, le podré hablar la verdad en misericordia. Pero si mis ojos naturales siguen fluyendo
Esta mujer fue propio un acto de obra. Satanás puede tentar, pero no puede obligar. No podemos echarle la culpa a Satanás. Satanás puede tentar, pero no puede obligar. ¿Cómo? Hay una triple T: la tentación, la invitación a desobedecer. Eso fue lo que Satanás hizo. Y Satanás va a venir a tentarte siempre en eso. Hermano, ponga usted y pongo yo más cuidado, yo que usted, en el asunto de la desobediencia, en cosas de la vida rutinaria, en las cosas de la vida normal, en lo normal. Y nadie puede levantar la mano porque yo la voy a levantar por ustedes. ¿Cuántas veces sé que no debo hacer eso o comerme eso y me lo he comido? Pues es que es un gustito. Es que es un gustito así chiquitico, chiquitico, chiquitico. Sí, hermanos, chiquitito. Hermanos, ¿saben que el evento de Eva y Adán no fue un asunto grandote? No fue grandote, fue chiquitito, muy pequeño, demasiado pequeño, como para que se hiciera tanto escándalo. Hasta el día de hoy. Pero así es como funcionamos. Hermanos, la tentación y la invitación a desobedecer. La otra T es la transgresión, la violación a la orden de Dios. La violación a la orden de Dios: de ese árbol no coman. Es transgresión cuando yo no le hago caso a Dios. Es transgresión cuando yo hago cosas naturales que me dicen a mí que no estoy guardando la ley. ¿A cuánto nos ha pasado? A mí más que a ustedes. Tengo restricción, entonces doy una vuelta, kilómetros por todos lados, y yo pienso que entonces no estoy transgrediendo. No, es que soy muy astuto y me fui por otro lado para llegar aquí. Perdón, hermanos, perdón que yo toque sensibilidades y por eso me pongo primero, porque yo lo hago. Pero es transgresión. Porque tengo otras alternativas de escogencia, pero no las hago. No me gustan, no sé, lo que quiera usted y yo justificar delante de Dios. Otra vez, la violación a la orden de Dios. Cuando yo no asumo la responsabilidad de las órdenes de aquellos que están en autoridad, del cual yo estoy bajo autoridad, yo transgredo. Pero nosotros no queremos verlo así. Pero eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. La tragedia es el resultado de la desobediencia. Y la tragedia ya es el aspecto mayor en medio de todo esto. La pérdida de la inocencia y la gloria de un sentido de culpa. Trataron ellos de descubrir su desnudez con obras, con ropajes que Dios no aceptó. Aún más, vamos a una pérdida del deseo de la comunión con Dios. Ellos se escondieron de Dios. ¿Dónde estabas tú, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Esa es una pregunta que todavía Adán no la contesta, hermano. Adán no ha contestado. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Vea, cuando él hace la pregunta, Dios le dice: ¿dónde estás, Adán? Inmediatamente en el relato bíblico, leámoslo en Génesis capítulo 3. Cuando entonces Dios viene, oyeron la voz de Jehová en el verso 8, y Dios que paseaba por el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Note que se escondieron. Note que es una característica que hoy nosotros a veces y muchas veces hacemos. Nos escondemos de nuestras realidades, nos escondemos de los factores de responsabilidad que tenemos los unos con los otros. Y yo pudiera rayar en cosas más delicadas y más precisas que para usted podrían ser hasta ridículas. Y me podría usted señalar con toda seguro razón en esta mañana y decir: pastor, no raye ahí. Son cosas muy pequeñas, son cosas de motivaciones internas que hacen que el carácter mío no evolucione de una manera adecuada. Es que usted me conteste de una forma en la que usted sabe que no está. Eso es transgresión, eso no está bien, eso es ocultar. Porque usted no tiene que decirme cómo se siente y por qué se siente así, quién soy yo. Pero usted sí puede decir: bueno, yo estoy en un tiempo específico de Dios. Dios trabaja conmigo. Pero ¿por qué entonces tengo que decir que estoy bien cuando no lo estoy? Vean cómo la parte de la cultura, la parte
otra vez psicológica, sociológica, a nosotros nos engaña y nos mete en problemas con Dios, porque a Dios no se le pasa. Usted y a mí sí. De esto se trata la tentación. Esto es lo que yo quiero, que nuestros ojos sean abiertos, hermanos, a una realidad. Nosotros no podemos seguir jugando de iglesia. Tenemos una responsabilidad muy grande, muy grande. Y se nos avecina otra responsabilidad mayor. Las generaciones que vienen después de nosotros, la generación que viene proféticamente para este momento, para este tiempo, es la generación de José. José, el que sabrá sacar de la crisis. José, que sabrá hacer las cosas de una forma diferente. José, que va a callar ante la injusticia del hermano que golpeó y lo vendió. No es la novelita que están dando, no. Es un José. Viene la generación de Esther, una mujer que tomó posición y arriesgó hasta su vida para presentarse delante del rey y ya no callar. Vendrá el tiempo profético, hermanos, para nosotros, en donde se levantará en la figura del Espíritu Santo en Mardoqueo, que redarguye a Esther y le dice: Esther, no pienses que porque sos cristiana te vas a salvar de lo que va a acontecer en este país. No pienses eso, Esther. Ve al rey, ayuna, métete, busca la presencia de Dios, no te escondas de Dios, porque ni aquí en el palacio, le dice el Espíritu Santo en la figura de Mardoqueo, vas a ser salva. Y la reina Esther tomó posición de una mujer valiente, esforzada, característica de esta generación. Hay mujeres aquí valientes. Usted es una mujer valiente, usted es una mujer esforzada, usted es una mujer que tolera y nos soporta a nosotros los hombres, sin querer menospreciar yo a nosotros los hombres, que también tenemos nuestras cosas bonitas, que no son tantas como las de ellas. Es verdad, nosotros somos más ásperos, más secos, tenemos formas, tenemos cosas. La mujer es más tolerante, la mujer, y no que los hombres no. Yo no quiero, hermanos, que usted me salga aquí, a Dios libre, se me enoje conmigo, no se enoje con el pastor, no se enoje con este pobre hombre que está como loco, no se enoje, pero hay cosas que nosotros como hombres tenemos que mejorar. Amén. Las túnicas de pieles es el cuadro de salvación de Dios, la cobertura de Adán y Eva. Hermanos, el cuadro que nos ofrece Adán y Eva, en vez de confesar su pecado, cosieron hojas de la higuera para cubrirse. Permite decir que el sistema de las hojas de higuera no ha cambiado. Los seres humanos continúan comportándose a la misma manera, asistiendo a una iglesia y repitiendo ejercicios, ritos religiosos, realizando buenas obras antes que confesar a Dios el pecado de sus corazones. Esto me duele a mí. Y si me duele a mí, que soy un mortal humano, cuánto al Dios Santo que está sentado en el trono. Hermanos, qué doloroso es la falta de la confesión. Hermanos, si usted y yo sabemos que estamos haciendo algo incorrecto, la confesión delante de Dios debe ser precisa. No podemos seguir jugando. No pienses que porque estás engañando a los hombres en tus formas y que podemos engañar a las mujeres en nuestras formas o a los hombres en nuestras formas, a Dios no se le está pasando. Hay cosas que tenemos que arreglar. Hermano, el comportamiento humano, difícil de por sí. Yo tampoco ni he estudiado ni estudioso en el tema, ¿verdad? Pero como que leo, aprendo, ¿verdad? Pero que al final hay comportamientos de los cuales nosotros lo que estamos haciendo es seguir poniéndonos hojas alrededor. Pobrecito yo, a mí nadie me quiere, nadie me guarda en consideración, soy muy feo. ¿Usted se ha dicho eso, que soy muy feo? Ah, bueno, pues si no le mandamos una canción como en solicitud, que se mueran los feos. Y la canción después dice: no, yo no soy tan feo, pero como nadie me quiere, me voy a morir. ¿Has visto qué trauma más fatal? Hasta ahora que lo pienso, hermano. Pero Adán estaba separado de Dios, ya estaba perdido y ya no estaba buscando a Dios. Aquí está, hermanos, la cobertura de Adán y Eva es que Dios establece un patrón sobre la vergüenza. Dios se concilia con la vergüenza.
Está bien tener vergüenza, no ser sinvergüenza. Está bien tener vergüenza. Y Dios concilia esto, le hace ropas y le dice, no, vengan mis chiquitos, no voy a dejar que les dé vergüenza, tápese. Hermanos, esto habla de una cobertura y no voy a tener tiempo esta mañana, pero quiero ser fiel al tiempo, porque Dios ha sido fiel conmigo y ustedes más fieles en tener su atención presta hoy. Pero hermanos, necesitamos entonces ver cómo hacemos con estos patrones. Y yo voy a ir cerrando. Hermanos, Adán separado ya de Dios, pero no estaba ya buscando a Dios. Es Dios quien lo busca hasta el día de hoy. Es Dios quien llega al hombre. La salvación es de Dios. Dios es quien busca al hombre. El hombre no puede llegar a Dios. ¿Qué importa lo que el hombre haga? De ahí que tenemos que abrirnos a una sincera, muy sincera verdad. Necesitamos decir, Señor, búscame porque yo no puedo. Búscame porque yo no puedo. Búscame, Señor. Cuando el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice, temprano yo te buscaré, está diciendo en el texto, y tendríamos que interpretarlo de esta manera, Señor, estoy esperando para que tú vengas por mí. El ejercicio espiritual de decir, Señor, decido esperar en ti, decidido que me encuentres hoy en mi vida, en mi carácter, en mi forma, en mi matrimonio. Hermanos, somos endebles, somos muy frágiles, demasiado frágiles. Y Satanás sabe de esto. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y mete filosofías huecas en las mentes de muchos. Y mete factores de desacuerdo y de desazones. Vea qué buenos somos nosotros para la inventiva, para golpear, dañar y maltratar. Nosotros somos muy buenos para eso, hermano. ¿Se ha dado cuenta? La gente es mala. La gente es mala de muchas maneras. ¿De dónde sale eso? Dice la Escritura, del corazón. Podemos observar que no hubo una confesión por parte de Adán. ¿Dónde estás, Adán? Y no le ha contestado, porque lo que le tiene que contestar es, Señor, aquí estoy detrás del palo. Y hasta el día de hoy, muchas veces la iglesia sigue detrás del palo. Iglesia, yo no quiero menospreciar lo que es de Dios. Ustedes son pueblo de Dios. Ustedes son preciosos de Dios. El único que ha pagado el precio por nosotros es nuestro Dios. Ustedes son de Dios. Ustedes son valiosos. Ustedes son una generación diferente. Y cuando hablo de generación no estoy hablando de edad. Estoy hablando del mundo cristiano evangélico en 2018. Estoy hablando de una generación que se está levantando y que Dios está trayendo cosas. Su reino será establecido porque los días finales están más cerca que cuando creíamos. El hombre, cuando rompe con Dios, convencido de que su camino era mejor que el de Dios, por eso es que acepta. ¿Saben, hermanos, que Eva agregó algo a la Escritura que Dios no le había dicho? Dios le dijo que el árbol que estaba en el huerto del bien y el mal no podían comer. Y Eva agrega, ve lo que es buena Eva. Ve lo que Eva agregó. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis. Dios nunca dijo que no lo tocaran. Y hay otra enseñanza, pero otro día. Ni lo tocaréis. Esto fue un agregado de Eva. Dios nunca había dicho que no lo tocara. Dios le había dicho que no comiera. Sin embargo, hermanos, nosotros necesitamos ver que la cobertura, ellos se esconden, hermanos, ellos se defienden. Si queremos construir con Dios, debemos revertir esos pasos. Hermanos, se escondieron convencidos de que tenían un mejor camino. Por eso usted y yo muchas veces escogemos cosas, porque nosotros a veces creemos que los caminos de nosotros son mejores que los de Dios. Por eso usted y yo decidimos a veces ir para otra parte, para otro lugar. Estoy hablando en el mundo espiritual, pero a veces escogemos eso porque creemos que eso es mejor.
No, pues nada va a pasar. ¿Para qué voy a ir a orar? No, bueno, usted cree que eso es mejor. Yo creo que eso es mejor, por eso escojo. Igual se esconden, igual se defienden. La mujer que me diste, el hermano, es que es iglesia, es la música, es el factor, es que no hay parqueo, es que es lo que fuera. Una defensa, hermano. Si queremos construir con Dios, debemos revertir los pasos. Y lo último, y de verdad que eso sí que es lo último. Y tú tomaste tu decisión. Yo decido creerle a Dios. Y esta declaración nos tendría que entrar en otro tema. Porque tus decisiones traerán consecuencia. Tus decisiones traerán consecuencias. ¿Usted se acuerda cuando le dijo en el altar a usted a su esposo cuando estaba casando? Usted tomó una decisión. Esa decisión tiene que mantenerse. ¿Usted se acuerda cuando usted le dijo, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador? Esa decisión tiene que mantenerse. ¿Usted se acuerda cuando usted dijo esa decisión? ¿Usted se acuerda cuando usted dijo esa decisión? ¿Usted se acuerda cuando esa decisión tiene que conservarse? ¿Nos ponemos en pie? ¿Nos ponemos en pie? Yo decido creerle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús esta mañana, yo quiero y necesito creerte por lo que eres, por lo que haces. Yo hoy necesito decidir por ti. Yo hoy necesito que me busques, Señor. En medio de mis circunstancias, en medio de mi situación, yo necesito que tú me busques. Señor, hemos visto cómo el tentador viene. Hemos visto cómo la tentación va a funcionar. O me destruye o levanta tu nombre en medio de mi vida. Señor, líbranos de tentaciones. No nos metas en tentaciones. Líbranos de todo mal. Porque tuyo el reino es, el poder también y la gloria. Señor, esta mañana, nosotros como iglesia, hermano, me gustaría solamente que usted, si así el redarguir del Espíritu a usted se lo pone, que usted levante sus manos. Y que usted pueda hoy declarar y que pueda decir, Señor, yo soy tuyo. Tú me rescataste. Tú tomaste el momento para llegar a mí. Yo soy tuyo porque me salvaste, porque me redimiste, porque me tienes aquí en este momento histórico. Yo declaro, como tu palabra lo dice, soy tu hijo, tú tienes cuidado de mí y ningún arma forjada va a prosperar. Yo soy tuyo, tú me incluiste. Venga tu reino sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre esta comunidad de fe, sobre este ministerio, y hágase tu voluntad. Seamos hallados fieles, que no nos escondamos de ti, que la pregunta que hiciste a Adán hoy la contestemos. ¿Dónde estamos? En Cristo. En Cristo. Y a Él sea toda la gloria, la honra y el honor.